Les agradecemos su acompañamiento y vamos a dar inicio al webinar Novedades en la regulación de exposición de las personas a campos electromagnéticos en Colombia. Si tienen preguntas, entonces los invitamos a hacer las preguntas en el icono que está en la barra, que es la de preguntas y respuestas. Y en algún momento del webinar o al final estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Entonces, nuevamente bienvenidos y vamos a dar inicio a nuestro webinar. La agenda que tenemos para el día de hoy está relacionada específicamente con la nueva reglamentación que ha sido que ha salido en octubre del año 2023, es decir, al final del año pasado, relacionado pues con los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos aquí en Colombia. Entonces, vamos a ver tres puntos bien importantes y que son los que están articulando pues nuestro webinar de hoy. El primero de ellos es, ¿qué motivó la actualización normativa? Es bien importante porque pues hay unos temas técnicos y hay tal vez otros temas ya de políticas públicas que influyeron en que sucediera esa actualización. Luego vamos a hablar a grandes rasgos de la resolución 773 de 2003 y finalmente hablaremos de las modificaciones que esta resolución tiene respecto a la resolución 774 del 2018. De igual manera, esas modificaciones están divididas en tres grandes grupos. Uno, pues, que tiene que ver con los límites que se adoptaron. Otro con respecto orientado a la simplificación de la norma y finalmente algunos detalles muy importantes respecto al proceso de medición de campos electromagnéticos. Entonces, miremos qué fue lo que motivó para hacer esta actualización normativa. La norma no es, la norma respecto a campos electromagnéticos en Colombia no es reciente. Eso viene desde, no sé, tal vez 2005, cuando desde el ministerio empezaron a hacer los primeros pinitos respecto a reglamentar los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Sin embargo, ya en el 2016-2018 surgió una norma que ustedes conocieron bastante bien, que es la resolución 774. Y pues a partir de esa resolución se presentaron diferentes situaciones que influyeron para que en la Agencia Nacional del Espectro pues evaluaran la necesidad de actualizar la reglamentación y entre esas pues vamos a ver qué pasó. El plan 5 de MINTIC, fue expedido aproximadamente en junio del 2019, en alguno de sus apartados estableció, le pedía a la ANE que evaluara la necesidad de hacer una actualización normativa, eh, proyectando que en Colombia iba a entrar una nueva tecnología de telecomunicaciones móviles celulares, que es la tecnología 5G, y desde ese punto de vista le pedía que evaluara la necesidad de hacer una modificación y de incluir dentro de la norma, pues, lo correspondiente a esa nueva tecnología. Entonces, desde ese punto de vista, se empezó a evaluar esa necesidad, a documentarse, a revisar diferentes consideraciones técnicas y lo que eso implicaba. En la política pública del espectro, también expedida en la ANE del 2020 al 2024, entonces se estableció que es importante tener una normatividad que elimine o minimice las barreras frente al despliegue de antenas y también que eso esté orientado pues
específicamente al despliegue de la nueva tecnología de telecomunicaciones móviles, que es 5G. Desde ese punto de vista, también con base en esa necesidad, pues entonces se analizó, la ANE estuvo verificando documentación, estuvo verificando en otros países que se podía hacer, pues en miras de eh, determinar la necesidad de actualización de la norma. Adicionalmente, del sector de los operadores de servicios móviles de telecomunicaciones, pues se presentaba la necesidad de que se revisara la normatividad desde el punto de vista de disminuir las cargas que ellos debían cumplir. Entonces, ese fue pues otra motivación que se tuvo en ese momento. Por la parte técnica, en el 2020, en el año 2020, la Comisión Internacional para la Protección de Radiación No Ionizante, que nosotros lo conocemos como INIR, eh, actualizó las directrices respecto a los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Entonces, desde ese punto de vista, dio unos nuevos lineamientos, modificó algunos valores, estableció o pulió algunos procedimientos y entonces también consideró pues nuevas tecnologías, específicamente la de 5G, y más adelante la Comisión Electrotécnica Internacional, que es conocida como IEC, publicó un, un documento, un estándar con las características y procedimientos para la evaluación de los campos electromagnéticos producidos por estaciones 5G. Desde ese punto de vista, entonces se fueron acumulando pues como las evoluciones técnicas que podían dar pie a modificar la normatividad de acuerdo pues a la actual tecnología que se está presentando y poder agrupar todas las inquietudes y todas las necesidades que se presentaban en el sector. Y finalmente también encontramos que algunas recomendaciones de la UITT Serie K que tienen que ver con esta temática, como por ejemplo la K52, la K70, la K100, el suplemento 16, pues se actualizaron. Y desde ese punto de vista, en las actualizaciones también estaban orientadas a tener presente pues la entrada de las nuevas tecnologías y entonces se fueron complementando y es así como más o menos a mediados del año pasado la Agencia Nacional del Espectro publicó el análisis de impacto normativo en donde analizaban todas estas motivaciones, toda esta documentación, todos estos escenarios y establecían pues unas modificaciones a la norma. ¿Listo? Desde ese punto de vista, entonces, surgió el 31 de octubre del 2023 la resolución ANE 773, por la cual se adoptan los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos y se reglamentan las condiciones que deben reunir las estaciones radioeléctricas para cumplirlos y se dictan disposiciones relacionadas con el despliegue de antenas de radiocomunicaciones. Esta es la resolución vigente a la fecha, derogó todas las resoluciones anteriores y cuando ustedes tengan la oportunidad pues, de revisar esta resolución se van a dar cuenta pues que condensa toda la información correspondiente para cumplir lo que dice en su título. En términos generales, ¿qué considera nuestra resolución 773 de 2023? Primero, que el operador debe garantizar que sus estaciones radioeléctricas no excedan los límites máximos de exposición a los campos electromagnéticos. Desde ese punto de vista, pues eso es bien importante tenerlo presente que en su artículo quinto establece establece la garantía de conformidad radioeléctrica, es decir, es obligación de todos los operadores que son los responsables de la operación de red de telecomunicaciones
que tienen estaciones de radiocomunicaciones que generen campos electromagnéticos, pues dar cumplimiento con esta reglamentación. Hay un detalle bien importante que quedó consignado en esta resolución, es que no aplica a estaciones autorizadas mediante permisos temporales de espectro otorgados por el MINTIC antes de que se publicara esta norma, específicamente, por ejemplo, para pruebas pilotos de la tecnología de 5G. Adicionalmente, tenemos que en esta resolución 773, pues se establecen los procedimientos para demostrar el cumplimiento de esos límites. Se continúan con los dos grandes grupos que veníamos trayendo, se cambia o se modifica ligeramente el nombre, entonces hay una evaluación simplificada que para quienes conocían la reglamentación anterior podrán identificar pues que se parece un poco la parte o la concepción teórica que nosotros teníamos y adicionalmente pues está la parte de las mediciones en sitio que pues están directamente relacionadas con la DECER, o sea, la declaración de conformidad radioeléctrica. También tenemos que en esta norma, en esta resolución, podemos encontrar que de acuerdo a las características técnicas de las estaciones de radiocomunicaciones se puede demostrar el cumplimiento de los límites a través de todos los procedimientos. Vamos a darnos cuenta que es una reglamentación muy completa para todos los escenarios que se nos puedan presentar y todas las combinaciones de servicios, de frecuencias que nosotros podamos encontrar en la práctica. Entonces, vamos a pasar al segundo punto de cuáles son las modificaciones en la norma. Como hablamos inicialmente, entonces tenemos como tres grupos. Los primeros, los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos según los nuevos lineamientos de INIR del 2020. ¿Eso en qué impacta? ¿Qué cambiaron? ¿Qué modificaron o qué hicieron que la norma pues los adoptara y eso qué implica respecto a lo que nosotros teníamos o veníamos trabajando en los años anteriores? También vamos a mirar la simplificación de la metodología, puesto que era algo así como una labor. Acuérdense que las motivaciones decían por allá, oiga, pues hay que hacer las cosas más sencillas. Entonces, desde ese punto de vista, pues eh, la Agencia Nacional del Espectro cuenta con información de los operadores que en algún momento pues ellos tienen que reportar ante el regulador y desde ese punto de vista pues esa información la puede revisar y puede apoyar o ayudar pues para que los operadores no estén continuamente reportando información que ya han reportado y desde ese punto de vista entonces se simplificó la metodología y la manera de reportar la información. Y como les venía comentando, pues también se hizo alguna modificación en los procedimientos tanto de evaluación simplificada como de medición de campos electromagnéticos, considerando la entrada de 5G. Eso porque esta tecnología es muy diferente como se venía contemplando anteriormente en la forma específica como sus antenas radian. Entonces aquí nosotros tenemos unos haces dinámicos y un comportamiento de radiación de la señal diferente y pues había que algo así como estandarizarlo o establecer cómo se hacía cómo se hacen esas evaluaciones para determinar pues el cumplimiento de los límites. Ahora bien, vamos a ver primero, el primer grupo, los lineamientos de INIR 2020. Entonces, ¿qué hizo INIR 2020? O bueno, en los lineamientos que publicó en el 2020. Llevaba muchos años recogiendo, estudiando todo lo que era, pues, diferentes casos de estudio, adecuó los límites según las evoluciones tecnológicas y encontramos cosas bien particulares y unos cambios bien interesantes. Si ustedes recuerdan, anteriormente en los límites que se manejaban, em, se establecían los rangos de frecuencia de manera diferente, se establecían los rangos desde 9 kHz, démonos cuenta que aquí cambiaron esos rangos
También cambió la manera de evaluarlos, como por ejemplo ustedes están observando en la banda más baja, entonces se puede evaluar mediante dos eh, variables físicas, una es la intensidad de campo y la otra de campo eléctrico y la otra es la intensidad de campo magnético. Sin embargo, la tercera variable, que sería la densidad de potencia, pues no aplica para estas frecuencias. Entonces, ya empezamos a ver unos cambios que se van a estar reflejados directamente en los procedimientos que nosotros vayamos a usar para hacer las mediciones. También podemos observar otro detalle. Ese detalle ya está para las frecuencias más altas y está relacionado, tiene que ver con que precisamente para esos rangos de frecuencia, entonces ya no se utiliza la evaluación de campo eléctrico y campo magnético, sino que se utiliza es el valor de la otra variable, que es la de densidad de potencia, para determinar pues el cumplimiento de esos límites de exposición. Entonces, fíjense que ya van cambiando un poco como las consideraciones que se deben realizar o se deben tener presentes para hacer esas evaluaciones. Adicionalmente, recuerden, o pues para los que no tienen mucho conocimiento, en las mediciones se hacen dos tipos de evaluación de medición, una en banda ancha, eso significa que se utilizan unas sondas de medición en unos rangos muy, muy amplios de frecuencia, y posteriormente es posible, o si se presenta la necesidad, hay que hacer mediciones en banda angosta o en banda selectiva, que es para unas frecuencias muy específicas. Bueno, pues eso está soportado, esos procedimientos, por unas ecuaciones. Esas ecuaciones nos implican o nos sirven para determinar el aporte individual de de las diferentes bandas en el momento en que se deba hacer esa evaluación. Y desde ese punto de vista, entonces nosotros tenemos que, pues cuando hay muchas estaciones en un sitio con con muchos servicios, y eso representa pues diferentes frecuencias, entonces hay que hacer una evaluación muy específica y determinar la TER, que se conoce como la relación de exposición total, y esa TER se calcularía o se establecería con la ecuación que ustedes están viendo en pantalla. Esa ecuación también cambió con respecto a la de la resolución anterior. Démonos cuenta que esta ecuación tiene tres cuerpos, y lo que vamos a ver ahora está relacionado con esta ecuación y con la tabla que estábamos mirando anteriormente, porque depende de los rangos de frecuencia en los cuales evaluemos, nosotros vamos a encontrar cómo se determina, con qué variables se determina el cumplimiento de los límites. Por ejemplo, para frecuencias que están entre 100K y 30 MHz, que es el rango más bajito que nosotros vimos en la tabla anterior, entonces no interesa en qué región de campo se encuentre la sonda, en región de campo lejano o de campo cercano, entonces se puede determinar el cumplimiento pues evaluando tanto el parámetro o la magnitud de campo eléctrico como de campo magnético. Para las personas que están presentes y que no son técnicas, por allá al final, cuando miremos un poco las metodologías de medición, entonces podremos ver de manera gráfica a qué me refiero, a qué se refiere la norma con respecto a zonas de campo lejano o zonas de campo cercano. Esas son regiones que se generan alrededor de las antenas, que son fácilmente cuantificables, es decir, nosotros podemos calcular esas distancias, y desde ese punto de vista debemos tener muy presente dónde o en qué puntos se ubican las sondas para hacer las mediciones correspondientes. Fíjense que ya sí tenemos para el segundo grupo de la ecuación, entonces, que son frecuencias superiores a 30 MHz e inferiores a 2 GHz. Entonces ahí ya se nos dividen las zonas, ya tenemos zona de campo lejano y tenemos en la zona de campo cercano dos regiones diferenciadas, una se llama radiante y la otra
reactivo, o sea, zona de campo cercano radiante o zonas de campo cercano reactivo. Y desde ese punto de vista se establece con la medición de qué variables se puede determinar el cumplimiento de los niveles de exposición. Esto es extremadamente importante porque está relacionado con la parte física de la propagación de las ondas electromagnéticas y pues todo tiene un fundamento conceptual y teórico que no vale la pena en este momento entrar en ese detalle. Sin embargo, sí debemos tenerlas muy presentes para poder establecer el cumplimiento o no, dependiendo del sitio en el cual ubiquemos nuestros equipos de medición. Y finalmente, nosotros podemos mirar que para la tercera parte de la ecuación, que es para frecuencias superiores a 2 gigas y hasta 300 gigas, entonces de la misma manera, ¿cómo se demuestra el cumplimiento? Y esto tiene su coherencia con lo que vimos en la tabla anterior, que en unas partes se demuestra el cumplimiento con la medición tanto de campo eléctrico como de campo magnético, mientras que en otras es relacionado con la densidad de potencia. ¿Listo? Eh, en términos muy generales, pues esta es una eh, de los ajustes o de los cambios que se tuvieron que hacer o que se realizaron en la resolución a partir de las nuevas guías de INIR 2020. Hay otro cambio y otro ajuste que es bien importante que tengamos nosotros en cuenta y que está directamente relacionado con las fórmulas o con las expresiones para evaluación simplificada de servicios en bandas no IMT. Entonces, ¿a qué nos referimos con servicios en bandas no IMT? IMT es telecomunicaciones móviles internacionales y está relacionado con los servicios que nosotros comúnmente conocemos como telefonía móvil celular. Es decir, esto que vamos a ver, estas fórmulas aplican a todos los otros servicios y a todos los otros servicios diferentes al que acabamos de decir, que son diferentes a servicios móviles, telefonía móvil celular, y que están en estos rangos de frecuencia. Démonos cuenta que tenemos 3 rangos perfectamente definidos, de 30 MHz a 400, de 400 MHz a 2 gigas y de 2 gigas a 300 gigas. Es decir, que todos los servicios que están por debajo de 30 MHz, no están o no están contemplados para calcular estas distancias. Si nosotros recordamos o comparamos respecto a la resolución anterior a la 774, en la 774 sí se consideraba ese rango de frecuencias para hacer ese cálculo, porque se consideraba entre 1 y 10 MHz, entre 10 y 400 MHz, y después de 400 a 2 gigas y después de 2 gigas a 300. Entonces, démonos cuenta que aquí no se considera. Es decir, que nosotros no podríamos hacer evaluación simplificada de servicios que están por debajo de 30 MHz. Sin embargo, recuerden que de entrada dijimos esta resolución aplica a todos los operadores que tienen estaciones de radiocomunicaciones que generan campos electromagnéticos. Y por supuesto que todos tenemos, bueno, hay servicios de telecomunicaciones por debajo de los 30 MHz. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Aquí pues no se realiza evaluación simplificada para frecuencias inferiores a 30 MHz y por tanto el único procedimiento de evaluación aplicable es el de mediciones de campos electromagnéticos. Ahora bien, ¿qué servicios nosotros tenemos que estén en el rango de la frecuencia inferior a 30 MHz? En este momento que yo recuerde, pues son algunos sistemas de radiocomunicación convencional de voz y datos. Entonces nosotros diríamos, bueno, no sé, no recuerdo específicamente cosas así muy puntuales, pero se me ocurren que algunos sistemas de esos de voz y dato convencional, es decir, los que utilizan
walkie-talkies lo nombran, pueden estar dentro de esos rangos de frecuencia. También algunos servicios de radioaficionados, algunos servicios de radionavegación que estén con frecuencias inferiores a 30 MHz, pues entonces ya saben que tienen que hacer evaluación por medio de medición de campos electromagnéticos, puesto que no hay manera teórica, como veíamos anteriormente, para hacer la evaluación simplificada. ¿Listo? Entonces, esto también, pues, es un cambio importante para que nosotros tengamos en cuenta. Ya saliendo de esta parte de los lineamientos de INIR 2020, pasamos a al segundo grupo de modificaciones de la norma que tienen que ver con la simplificación de la norma. Desde este punto de vista, y en este momento, antes de continuar, no sé si tengan alguna pregunta los asistentes. No sé si mis compañeros, los que están presentes, tengan alguna pregunta por ahí como para que podamos responderla en línea. Hola, Gilma. Hay una pregunta Sí, Alejandro, respecto, cuéntame. o sea, respecto a la prestación de servicio de radio para los taxis. Entiendo que sí, pues aplica Pero porque por también. supuesto, acuérdense desde el inicio en la norma establece, creo que es en el artículo segundo donde dice, pues a quién va dirigida esta norma, y es pues a todos los operadores que tienen sistemas de radiocomunicaciones que generen señales electromagnéticas. Ahora bien, dentro de la norma, pues hay algunas excepciones, hay algunas consideraciones técnicas, pero que es importantísimo que tengamos presente. Pues si tenemos sistemas de radiocomunicaciones que funcionan con antenas cuyas señales inciden sobre las personas, y aquí estamos hablando de la normatividad que hay para mantener los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos generados por esas estaciones de radiocomunicaciones de forma categórica, sí, hay que cumplir. Ahora bien, hay que mirar es cómo debe cumplir, porque ya nos estamos dando cuenta, pues que hay formas diferentes, o con la evaluación simplificada o con las mediciones. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que hay algunas excepciones, como ya les había comentado. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Gilma, buenos días. Hay una pregunta que nos hace Verónica Escobar, que nos dice que mencionaron que esta norma no aplica para autorizaciones temporales. ¿Qué Sí, señor. normativas se aplican en esos casos? No, en ese momento no es que normativa, sino que específicamente el parágrafo del artículo segundo dice: la presente resolución no aplica a las estaciones autorizadas mediante permisos temporales de espectro otorgados por el MINTIC antes de la publicación de esta resolución, a los proveedores de redes y servicios móviles para las pruebas piloto de la tecnología 5G. Es específicamente para los operadores móviles, que ya pues, nosotros los conocemos, quienes estaban haciendo pruebas piloto antes de la entrada en funcionamiento de la resolución 773, a quienes no, es decir, no les obligan a hacer o evaluaciones simplificadas o mediciones, pero es solo para ellos, o sea, para esa tecnología 5G, para esos pilotos, y fue antes de la entrada de la entrada de la resolución. Sí, está claro, Jorge. Sí, sí, es claro. Ok. Por aquí también hay otra de Adrián López que menciona cuál es la infraestructura que se tiene en Colombia para verificar esta normativa. Supongo que se refiere al tema sí, de monitoreo. Infraestructura, sí, si se refiere al tema del monitoreo, pues la Agencia Nacional del Espectro tiene unas ondas fijas distribuidas en diferentes partes de la ciudad, perdón, del país,
incluyendo Bogotá, donde hacen mediciones de campos electromagnéticos puntuales al respecto, pues de donde están esas ondas. Adicionalmente, también en la Agencia Nacional del Espectro hacen mediciones de dry test de RNI en diferentes poblaciones, pues para medir los niveles de exposición de las personas a los campos electromagnéticos. Imagínense que les resulta y que eso lo muestran en una especie de mapas de calor. Los invito a que ustedes entren a la página de la ANE y exploren todas esas cosas. Ahora bien, como dice infraestructura, no sé si se refiere pues a otro tipo de elementos, y desde ese punto de vista, pues eso sí ya es responsabilidad de la ANE establecer cómo hace el proceso de vigilancia y control para el cumplimiento de la norma. ¿Listo? Entonces, sí, pues les cuento lo que ellos tienen publicados en la página, los invito a que entren a explorar esas herramientas o bueno, esas publicaciones, pero respecto ya a la parte del cumplimiento por parte de los operadores, pues la ANE tiene sus propios mecanismos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, continuando con nuestro segundo gran grupo respecto a la simplificación de la norma, nosotros podemos establecer también para dos tipos de grandes de servicios. Entonces, primero para las estaciones radioeléctricas en bandas IMT. Vuelve y juega. Acuérdense que hablamos que IMT está relacionado con los que comúnmente conocemos como telecomunicaciones móviles celulares. ¿Listo? Es decir, para todos esos servicios. Entonces, la norma se simplificó bastante en la parte de la metodología de la evaluación de las estaciones, incluyendo pues la consideración de 5G. ¿Por qué razón? Porque en el ministerio, o bueno, los operadores de telecomunicaciones móviles deben reportar trimestralmente al sistema Colombia TIC toda la infraestructura que ellos tienen, todas las estaciones base, con todos los sectores, con todas las tecnologías que ellos manejan. Esa información la tiene el regulador. Desde ese punto de vista, entonces la ANE dice que va a disponer de un aplicativo, aún creo que no está al público, no lo han sacado, pero en la norma dice que pues para hacer el registro de la información sobre un aplicativo que disponga la ANE en su momento. Y entonces, ¿qué es lo que pretende o lo que se espera que se haga en ese momento? Que el operador debe reportar solamente unos datos específicos que complementarían los datos que ya tiene registrada la ANE respecto pues a las características técnicas de sus estaciones. Y desde ese punto de vista, pues en cuestión de cantidad de información que tienen que reportar comparado con la resolución 774, pues se disminuye considerablemente. ¿Por qué? Pues porque el operador, para dar cumplimiento a la resolución 175 del 2021, ya ha reportado gran cantidad de la información que sirve ¿para qué? Para determinar tanto el HB como el D, que son unas distancias relacionadas con la altura y con unas distancias geométricas que configurarían una especie de volumen donde se debe garantizar que ahí dentro no hay acceso al público en general. ¿Listo? Desde ese punto de vista, entonces, se reduce considerablemente la información que debe reportar el operador y también pues se simplificó se simplificó la aplicación de las ecuaciones para calcular esas distancias y entonces pues eso es ya de gran ayuda. También hemos hablado muchísimo de 5G. Que entra la quinta generación de telefonía móvil celular, pero pues técnicamente eso es un revolcón, un cambio considerable en la forma como las antenas radian esas señales. Ahora las señales están radiadas con haces dinámicos muy, muy rápido, pues para orientar la energía hacia los usuarios que en ese momento están utilizando el sistema y no que le llegue a todo mundo.
Desde ese punto de vista, pues eso se considera o se conoce algo así como Massive MIMO, que es las múltiples salidas. Y bueno, independientemente de eso, entonces desde ese punto de vista del uso de esas tecnologías, se establece que si utilizan unas técnicas de dipleción en tiempo, entonces hay un factor de reducción de potencia, y si los utilizan técnicas de duplexión en frecuencia, pues hay otro factor. Nosotros estamos mirando aquí que en un caso el factor de reducción es de 0.25 y en el otro es de 0.32. Desde esa perspectiva, entonces también el cálculo pues se modificó, se consideró esta tecnología y pues eso lo deben utilizar de ahora en adelante, o bueno, desde que salió la resolución lo deben utilizar los operadores para hacer esas evaluaciones simplificadas, pues teniendo en consideración esa información. ¿Listo? Algo bien importante, que esto sí se mantiene y lo coloco no, pues, dentro de las cosas importantes para tener en cuenta, es que la evaluación simplificada debe ser realizada por un ingeniero electrónico, eléctrico, de telecomunicaciones, que debe dar el aval al respecto. ¿Listo? Entonces esto es bien, bien importante para los operadores de telefonía móvil celular, es decir, para las bandas, los operadores que tienen sus sistemas de radiocomunicaciones en bandas IMT. Listo, entonces ya saliendo de esta parte de la simplificación de la norma para este tipo de estaciones, entonces vamos a mirar qué pasa con los otros servicios, es decir, con los servicios que están en bandas diferentes a las de IMT. Aquí esto es un mundo de servicios. Entonces aquí entran y pues de los que tengo en este momento en la memoria, por ejemplo, servicios de radiodifusión sonora AM, FM, servicios de radiodifusión de televisión, servicios sistemas de voz y datos convencional, es decir, todo lo que utilizan, por ejemplo, como alguien comentaba, los radiotaxis, también, por ejemplo, bomberos, defensas civiles, ese tipo de comunicaciones. Aquí entran nuevamente radioaficionados, radionavegación, aeronavegación, bueno, entonces toda esta parte, pero aquí se simplificó muchísimo más. Entonces aquí la ANE dice, pues con base en las fórmulas que vimos por allá atrás para determinar el valor de R y el valor de D, dependiendo de las frecuencias y en qué rangos se encontraban, entonces la ANE tiene esa información. ¿Por qué razón? Pues porque resulta que la Agencia Nacional del Espectro tiene acceso a los cuadros de características técnicas de red. Si ustedes, algunos operadores, pues a ellos les dan cuando se les dan las resoluciones, ahí dice CSRT, entonces ahí están los datos necesarios, los parámetros técnicos que deben cumplir, pues en sus estaciones. Y con base en esa información, pues sencillamente entonces, ¿qué va a hacer o qué hace la ANE? ¿Qué haría la ANE? Calcular las distancias. ¿Listo? ¿Cuáles son las distancias de las que hablamos? Pues vimos por allá atrás, que es el valor de R y el valor de D. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué es la obligación o lo que le corresponde al operador en ese momento? Pues entrar a verificar el cumplimiento de esas distancias. Es decir, establecerle a la entidad o a la ANE si en la distancia de calculada hay acceso al público en general. ¿Listo? Tenemos dos opciones en el momento en que el operador hace la verificación del cumplimiento. La primera opción es, bien, dentro de estas distancias no hay acceso al público general, es decir, que nuestra evaluación simplificada está correcta o cumple o establece que con ella se puede demostrar el cumplimiento y se puede ir de una vez informa el cumplimiento a la ANE. ¿Esto en dónde y cómo? En este momento no lo sabemos porque la ANE pues no ha publicado su aplicativo, herramienta, o no ha dado los lineamientos para eso, pero está consignado en la norma que lo va a hacer.
Ahora bien, cuando el operador verifica el cumplimiento y logra establecer que en sus distancias, o sea, que su distancia de protección es esta cantidad de metros, pero a esa distancia hay acceso del público general, es decir, que le toca o debe realizar la medición para entregar la DECER, que es la declaración de conformidad de emisiones radioeléctricas, entonces pues tendrá que pasar a hacer la medición. ¿Listo? Hay una cosa bien interesante y bien importante que la ANE establece en la reglamentación y dice que para los servicios radioeléctricos para los cuales la ANE no cuenta con los datos necesarios para hacer el cálculo de esas distancias, entre otros los servicios aeronáuticos, perdón, le corresponde a los responsables de esas estaciones que operan en dicho servicio suministrar los datos junto con los cálculos respectivos e indicar si el público general tiene acceso a las zonas dentro de esas distancias. Entonces, pues, si dentro de los presentes hay operadores que tienen bajo su responsabilidad servicios como, por ejemplo, los aeronáuticos, a los cuales la ANE no tiene acceso a la información técnica de sus estaciones, pues señores, a ustedes les toca hacer un poquito más de trabajo. ¿Listo? Y el poquito más de trabajo, pues es, tomen la información de sus estaciones y hagan la evaluación para calcular las distancias y determinar su cumplimiento con la evaluación simplificada o si requieren hacer la medición correspondiente. ¿Listo? Pero también para simplificar la norma, por el lado de estas estaciones radioeléctricas en bandas diferentes a IMT, o sea, esta gran cantidad de servicios, entonces la ANE nos estableció unas estaciones para las cuales no requiere o no se requiere hacer el procedimiento de evaluación. Este primer grupo que les voy a mostrar a continuación, los que han venido manejando la resolución 774, que conocen este tema, van a decir, oh, ya los conozco, claro, porque siguen siendo las mismas estaciones con las características que se establecían anteriormente, por ejemplo, estaciones con PIRE máximo de 2 vatios que se determinaban inherentemente conformes, o esas estaciones de 100 milivatios o menos que tenían antenas de microonda de pequeña apertura, también se consideraban inherentemente conformes, entonces listo, a ellas no hay que hacerles procedimiento de evaluación. O las estaciones que se usan en enlaces de microondas, que son con línea de vista, pues no es, físicamente es difícil establecer que de esa señal que es un enlace de microondas con línea de vista que se supone que están a gran altura y que es pues como una especie de hilo invisible muy bien direccionado, pues que esa señal le vaya a llegar parte a la población. Entonces, desde ese punto de vista, no requieren hacer procedimiento de evaluación. O las estaciones utilizadas para enlaces punto a punto, que operan en las bandas HF u HF y que tienen un equipo transmisor máximo de 25 vatios, entonces también dicen, no, no hay que hacerle procedimiento de evaluación. Sin embargo, tengan presente que la ANE tiene toda la potestad para decir si identifica algún escenario interesante o de que haya señal que esté cayendo o que esté incidiendo sobre las personas, les puede decir, oiga, ustedes tienen que demostrarme el cumplimiento, ¿listo? El segundo grupo que vamos a ver de estas estaciones para las cuales no se requiere procedimiento de evaluación, este sí es nuevo. Entonces, dentro de este grupo de estaciones se encontraron los de servicios móviles convencionales, que nosotros conocemos como servicios móviles convencionales de voz y dato, que están entre las frecuencias de 130 MHz a 450 MHz con una PIRE menor a 200 vatios que tienen una altura mayor a 5 metros, pues que ellos no lo necesitan. ¿Y por qué razón? Pues porque en su momento la ANE evaluó esas características técnicas y determinó pues el cumplimiento de esas estaciones con esos parámetros técnicos. También entran dentro de este grupo las estaciones de radiodifusión sonora en FM
que tienen una PRA menor o igual a 200 vatios y cuyas alturas son mayores a 8 metros. Entonces, algunos de los aquí presentes podrían estar o podrían tener servicios de radiodifusión sonora con esas características, pues entonces no tienen que hacer procedimiento de evaluación. Si no estoy mal, si no estoy equivocada, algunas, sí, y creería que una gran mayoría de emisoras comunitarias podrían entrar dentro de estos rangos y con estas características. Es importante que ustedes revisen, pues, qué características cumplen, obvio, y que las estén cumpliendo. Es decir, que la potencia radiada aparente realmente sea 200 vatios y que la altura realmente a la cual está puesta la antena, que es desde el piso, donde se soporta, bueno, donde ahí pasan las personas hasta la parte media del arreglo, sea mayor a 8 metros. ¿Listo? Y también hay otras estaciones de acceso, de sistemas de acceso inalámbrico que están relacionadas con la resolución 105 del 2020, que tampoco deben realizar este procedimiento de evaluación. Vuelve y juega. La recomendación o la consideración es que estén operando de acuerdo con los parámetros establecidos en esa resolución. Porque si están con parámetros por fuera, es decir, con mayores potencias, con otras distancias, o bueno, no sé qué consideraciones, pues entonces sí deben tener presente que necesitarían realizar ese procedimiento de evaluación. ¿Listo? Entonces, por ese lado, desde el punto de vista de la simplificación de la norma, entonces démonos cuenta que se operadores y que ellos logren demostrar el cumplimiento de sus estaciones. Ahora bien, entonces, desde el punto de vista de vigilancia y control, pues eso le corresponde a la ANE. Y ya para finalizar con la parte de simplificación de la norma, tenemos que, pues en la resolución anterior se establecía, o sea, que hay que colocar unos avisos, los avisos normalmente en estas situaciones, ¿para qué son? Son para alertar, para decir aquí hay alerta, aquí hay peligro, tenga precaución, no se acerque, no entre, no pase. Entonces, dentro de todos los análisis y estudios que hizo la ANE en su momento, tenían un aviso que ustedes no están viendo que no están viendo, que era que se conocía como el aviso verde, que decía, este lugar cumple, está en verde, cumple con los límites de exposición. Pues resulta que se determinó que ese aviso, en lugar de generar tranquilidad en la población, generaba como ansiedad, generaba preguntas, generaba preocupación. Uy, no, pues aquí está llegando los campos electromagnéticos y entonces no, pues es decir, que en lugar de cumplir el objetivo que en su momento era generar una situación de confianza y de calma en las personas alrededor de las estaciones, hacia todo lo contrario, entonces desde ese punto de vista se eliminó. Los operadores ya no van a tener que publicar ese anuncio o ese aviso verde que estaban obligados antes para obtenerlo en sus estaciones cuando ya entregaban su verificación, o ya sea cálculo simplificado, su DC de ellas. Estos dos avisos que quedan sí son bien importantes. ¿Y por qué razón? Pues porque uno es para determinar, mire, esta es zona ocupacional. Aquí no tiene por qué entrar personas diferentes a los que la empresa ha contratado para hacer trabajos de mantenimiento de la estación. Y también estos avisos de rebasamiento, que es porque se superan los niveles establecidos para la zona ocupacional. Es bien importante revisar en la norma que establece que estos avisos los deben instalar las estaciones de AM de manera obligatoria y pues por las características técnicas y de potencia que ellas manejan. Sin embargo, para las otras estaciones donde se hagan las mediciones, solamente si se superan los valores, se haría obligatorio hacer la instalación de ellos. ¿Listo? Y ya para terminar, vamos a ver a grandes rasgos, pues entonces,
las modificaciones o las consideraciones adicionales que se tienen en los procedimientos de medición de campos electromagnéticos. Inicialmente, esta optimización en el proceso de selección de los puntos de medición es bien interesante porque dice, mire, es que hay que colocar o hay que medir en puntos donde se conozca que está el diagrama o el haz principal de radiación de la antena. Entonces ahí es donde es bien importante determinar pues esos puntos de medición. Entonces eso es, perdón, eso aplica la parte de mejora en el procedimiento de medición. También como nosotros al inicio de esta charla vimos que IGNIR establecía que las regiones alrededor de la antena, región de campo lejano, región de campo cercano, uno radiante y uno reactivo, entonces dependían de esas regiones, dependían las variables que se debían medir, en este caso el campo eléctrico, campo magnético, la densidad de potencia. Entonces, para que nos acordemos y en términos generales, esto es la representación gráfica de esas regiones. Aquí tendríamos nuestra antena en el centro o nuestro arreglo de antenas con un tamaño determinado y con base en el tamaño de la antena, la longitud de onda, existen unas fórmulas que están ahí en la norma que sirven para calcular estos radios y estas distancias. Dependiendo de esas distancias donde se coloque o donde se ubique la sonda de medición, entonces nosotros podríamos establecer pues cuál es la variable que hay que evaluar, que hay que medir. En algunos casos tocaría medir tanto campo eléctrico como campo magnético en el mismo sitio, o en otros casos solamente con campo eléctrico se puede establecer. Entonces eso es muy importante pues para tener en cuenta esas distancias y saber dónde vamos a ubicar, dónde estamos ubicando la sonda y qué valores o qué variables nosotros estamos midiendo. ¿Listo? Dentro del proceso de medición, como también hemos hablado, entonces vuelve y juega. 5G, antenas diferentes, sistemas bien interesantes, Massive MIMO. Entonces, desde ese punto de vista se establece que es necesario utilizar un terminal de usuario para garantizar que hay un tráfico entre el sector y el terminal de usuario, un tráfico pues de la señal de bajada para garantizar que se están midiendo en unas condiciones tal vez de el peor de los escenarios y determinar si en esas condiciones pues se están cumpliendo con los límites establecidos. También hay unas recomendaciones dentro del procedimiento, por ejemplo, que dependiendo de las distancias a las cuales se va a colocar, puede estar el terminal de usuario con la sonda de medición, se debe colocar un material absorbente y bueno, hay que detallar muy bien esos puntos que está estableciendo la norma. Otro cambio, y es bien interesante respecto al procedimiento, es que en este momento, para hacer medición, se hace medición en banda ancha, y solo cuando se supera el límite más restrictivo se pasaría a hacer medición en banda selectiva. A diferencia de la resolución 774, en la cual había un nivel de decisión, entonces desde ese punto de vista, el nivel de decisión, si ustedes recuerdan, era del 50%, entonces se superaba el 50% y pues había que pasar a la medición de fase 2, o sea, de banda selectiva. En este caso es solo cuando se supere el nivel más restrictivo, es decir, se eliminó el nivel de decisión. También tenemos entonces la posibilidad de usar límites específicos para banda de operación en sitios donde se garantice que solo hay una estación que es la que más contribuye. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, eso sería aplicable, así se me viene rápido a la cabeza, estaciones de AM que están por allá solitas, aisladas de otras estaciones, y si se puede garantizar que es la estación
que es la que más contribuye. El R es la relación de exposición mayor al 5%, entonces se puede limitar o se puede establecer que el límite pues es en la banda de operación de esa estación para hacer la evaluación. Y finalmente, un segundo, si nosotros, después de haber pasado por la medición en banda ancha, se superó el nivel el nivel de más restrictivo, el nivel de exposición más restrictivo. Entonces hicimos medición en banda selectiva. Se hacen los cálculos de la TER con las ecuaciones que vimos al inicio, que es la relación de exposición, total de exposición, y se determina que hay una estación o que nuestra estación es la que está aportando un valor superior al permitido, y eso es cuando se hace el cálculo de la TER y este da mayor que 1. Entonces, eso es muy importante, se tienen 15 días para reportar esta situación ante la ANE. ¿Y por qué? Pues porque es junto con la ANE que se tiene que coordinar el uso de técnicas de mitigación. Hay muchas razones para eso. Y eso tiene que ver con las técnicas de mitigación. Algunas técnicas de mitigación dicen, bájele la potencia. Ah, pero es que si su servicio tiene una potencia autorizada que debe darle estricto cumplimiento, pues usted de manera autónoma no va a poder ir y bajarle la potencia como técnica de mitigación sin que eso lo coordine con la ANE para que la ANE también establezca que hay que avisarle al ministerio porque ustedes están obligados a cumplir con esos parámetros técnicos, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, esta coordinación es bien importante y, por supuesto, este plazo es también bien exigente. Entonces, ya creo que con esto nosotros terminamos a grandes rasgos nuestro webinar respecto a las novedades que hay en la reglamentación de niveles de exposición de campos electromagnéticos de las personas, por las señales generadas por estaciones de telecomunicaciones a el nivel de Colombia. Y hago la aclaración en Colombia, pues porque creo que hay participantes o podría haber participantes de otros países. Entonces quedo abierta para escuchar las preguntas que ustedes tengan. Sí, por aquí hay algunas, Gilma. Sí. Nos pregunta Verónica Escobar, una vez calculada la distancia y si el operador informa cumplimiento, ¿cómo se valida que la información sea correcta? Bueno, eso le corresponde a la ANE. La ANE tiene sus metodologías o tiene sus procedimientos para establecer o para determinar, pues, que si la información que el operador entregó es la correcta o no. Sin embargo, si el operador lo que quiere es hacer una verificación específica, pues está en todo su derecho también de mandar a hacer o contratar las mediciones, pues por su lado, o la evaluación correspondiente. Ok. Aquí hay otra, dice, y si el operador ha dado información inexacta, ¿cómo puede un ciudadano común solicitar una verificación neutral? Bueno, pues la Agencia Nacional del Espectro es la entidad que desde todo el punto de vista tiene la autonomía pues para hacer esas verificaciones. Es decir, si alguien conoce que otra persona está mintiendo, pues creo que el Estado colombiano tiene los mecanismos para que se hagan ese tipo de denuncias. No sé a qué se refiere con información neutral, porque pues si alguien sabe que otra persona está mintiendo, pues no sé hasta qué punto ya no sea neutral. Sin embargo, como les comenté anteriormente, todo ciudadano o todo operador o toda persona tiene derecho a contratar quien le haga una verificación de esos niveles o quien le explique o quien lo oriente respecto a las necesidades de cumplimiento de la norma. Pues creo que hasta ahí podríamos nosotros llegar porque pues esa parte de neutralidad, no sé hasta qué punto, en qué sentido lo esté diciendo el señor anónimo que se registró. De acuerdo, muchas gracias. Y nos Este, pregunta Oscar Jaimes,
¿Ha cambiado el tiempo de duración de la vigencia del DESER? No, señor, las vigencias continúan siendo de 5 años. La vigencia de cumplimiento de 5 años, tanto para la, las mediciones o la declaración de conformidad radioeléctrica o como para la evaluación simplificada. Hay un detalle que se mantiene de la resolución 774 y es respecto a la evaluación simplificada que tiene vigencia de 5 años y se establece que si los parámetros técnicos no cambió y el entorno no cambió, es decir, que todo sigue tal cual estaba hace 5 años, de manera que se garantice que se mantiene el cumplimiento de esas distancias de protección, pues entonces el representante legal del operador puede enviar una certificación y ahí en la resolución ustedes encuentran en qué condiciones, diciendo que eso no ha cambiado para que se extienda esa vigencia. Gracias. Creo que tenemos Una última un par más, pregunta. Bueno, pero por aquí señor. dice, tenemos dos emisoras, una en AM y otra en FM, de las cuales el año pasado obtuvimos adecuadamente la aprobación de DESER de ambas. ¿Debemos volver a hacer mediciones y presentar nuevamente el DESER de las dos emisoras? No creo que no. En la resolución 773 hay un artículo donde establece pues que la vigencia continúa hasta cuando se le venza y en el momento en que se termine esa vigencia pues tendrán que entrar a entregar lo correspondiente pues teniendo en consideración la resolución 773. En ese momento no recuerdo cuál es el artículo, si me permiten un momentico, creo que eso es el régimen se refiere al régimen de transición, entonces dice para las estaciones radioeléctricas para las que se va a presentar la información de la evaluación simplificada o de ser corresponda dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente resolución, se deberán seguir utilizando los medios dispuestos en la ANE para la presentación de la información. Las de ser y los cálculos simplificados que se encuentren vigentes al momento de la expedición de la presente resolución seguirán siendo válidos para demostrar el cumplimiento de los límites de exposición de las personas a los campos electromagnéticos por el tiempo de vigencia previsto en el artículo 7. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, siempre y cuando no hayan modificaciones de parámetros por fuera de los rangos establecidos, pues que aumenten esas distancias o que hagan que el escenario cambie y que se modifique tal vez el cumplimiento. Y creo que había más preguntas. Sí, sí, tenemos un tiempito, podríamos tratar de resolverlas Sí, de una por mí vez. no hay problema, señor. Gracias. Fernanda González nos pregunta, en mi caso, que al parecer él es dueño de infraestructura, ¿debería pedir a los operadores el cumplimiento de la norma y que me compartan sus soportes? Todo ciudadano colombiano tiene el derecho a conocer la información, sin embargo, es la Agencia Nacional del Espectro quien tiene la potestad y ya con esta norma, pues la hace cumplir y es la que establece que esa información se la tienen que dar a ella. Ahora bien, la ANE, si ustedes entran a la página de la ANE, encontrarán pues algunos enlaces donde la ANE les muestra lo que les comentaba al principio, bueno, a mitad del webinar, por ejemplo, que hacen mediciones, los mapas de calor o la ubicación de las estaciones de monitoreo continuo, entonces ustedes pueden verificar que cerca a sus viviendas, pues qué niveles están. No sé, el dueño de infraestructura, qué necesidad tiene o qué interés tiene en determinar el cumplimiento, pues si ese cumplimiento lo tiene que hacer el operador directamente con el regulador. Bien. Señor. Yesid Vaquero del Consorcio de Canales Nacionales nos hace la pregunta de, ¿la medición de banda selectiva, banda estrecha, se debe hacer en todo el ancho de banda que se realizó la medición de banda ancha? Sí, sí, señor. Pues lo invito a que revise Jessy, revise la resolución y pues sí hay que hacer la medición en todo el, el espectro que se midió para determinar cuáles son las frecuencias específicas que tienen mayor aporte y poder calcular la TER de manera adecuada. De nada no tendría sentido pues medir solo un segmento porque pues nos estaríamos parcializando, ¿no? Entonces hay que medir toda la banda
correspondiente a la banda ancha para establecer cuáles son las frecuencias de mayor aporte y poder hacer el cálculo de la TER y poder determinar si eso es mayor a 1 o no. Gracias. Hay otra también del consorcio, nos adelantamos un poquito. En esta norma se consideró la banda baja de operación que tienen las antenas de campo magnético disponibles en el mercado, Creo que generalmente sí, menores a 1 GHz. menor a 1 GHz, sí, eso es importante tener presente y creo que sí se mantiene, siempre se considera, porque pues sí hay una restricción con respecto a la tecnología con que se cuenta para hacer las mediciones, pero pues de pronto si ustedes le echan una revisadita así a profundidad sobre la norma, creo que eso sí lo tienen ahí, se tiene presente. Perfecto. Pero ojo, que eso de 1 giga es para medición de campo magnético, ¿no? Sí, magnético, efectivamente. Así es. Muy bien. Por allí el profesor Dinael nos dice que si recomendaciones o referencias internacionales son de ambas, o sea, hay recomendaciones Eh, internacionales y hay referencias y internacionales. referencias, pues, profe, ingeniero Guevara, están los lineamientos IGNIR 2020, está lo que habíamos hablado inicialmente del, del estándar del IEC 62232 que fue publicado en octubre del 2022. Creo que la ANE tiene una copia de ese estándar. Están las recomendaciones de la OIT de la serie K. Están también además de las recomendaciones, pues están los suplementos que colocan, que toman toda la parte de 5G y están pues actualizados. Es más, creo que la K52 está actualizada ya enero del 2024, si no estoy mal. Y pues bueno, aquí hablamos en este momento de la K52, K70, K100, pero recuerde que hay otras de la serie K que también aplicarían, como la K83, la K113, la K91. Entonces, pues todas esas recomendaciones creo que aplicarían, pues no sé, como referencias. ¿Listo? Pero pues en términos generales y a grandes rasgos serían esos. De acuerdo. Finalmente, la grabación efectivamente estará disponible en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a seguirnos, a entrar en nuestra página, buscarnos en YouTube. Allí estará en algunas horas, mientras carga, estará disponible esta conferencia y la podrán repasar, la podrán revisar y pues, también podemos esperar sus comentarios mediante esta aplicación. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos la asistencia a los participantes y los invitamos pues a que revisen de todas maneras nuestras publicaciones, que revisen la norma y cuando pues tengan inquietudes nosotros estamos prestos para colaborarles y hacerles algún tipo de consultoría. Entonces, creo que no siendo más por el momento, entonces me despido, que estén muy bien. Hasta luego.